Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta cuarta jornada de la sección Saberes en Circuito del Circuito Fractal. Nos encontramos muy contentos de tener esta actividad y dar como cierre mejor a esta serie de conversaciones y demás actividades que hemos tenido, todo en torno a las temáticas de industria musical. Recordando que este es un espacio para el intercambio de conocimientos entre expertos, agentes y artistas, y por supuesto que esto favorece la formación en industria musical. El día de hoy quiero recordar que vamos a dar inicio, como ha sido habitual durante estas últimas sesiones, presentando en una primera parte a Gabriela Alatorre, una artista que hace parte de la red de Faros. Y como segunda instancia vamos a presentar a Stefan Kraniewski, nuestro tallerista y experto invitado, quien es programador y director artístico del Festival Sud-Tahli, un festival que se encuentra y que se desarrolla en el sur de Francia y que evidentemente pues trae consigo una propuesta de diálogos culturales. Para empezar, daremos inicio entonces compartiendo la obra de la cantautora y tallerista procedente del Faro Azcapotzalco, Gabriela Alatorre, quien combina una serie de sonidos de folclore latinoamericano y por supuesto del folclore mexicano para hablar de temáticas de género, entre otras bellas líricas que tiene esta gran cantante. Soy Gabriela Alatorre, cantante, compositora y tallerista de la Ciudad de México. Tengo 5 años de experiencia impartiendo talleres en diversos recintos culturales de las periferias de la ciudad, como Faro Azcapotzalco, de la Red de Faros, Cineclub La Luciérnaga en Morelos y Casa Coyolillo en Jalapa. Mi propósito es explorar y habitar la voz desde diversos lugares, que brinden seguridad y libertad a todos aquellos que busquen usar la voz como soporte de la expresión y la emoción. En mi faceta como cantautora, soy de esas que anda buscando las narrativas que se salen de lo establecido. Me interesa nombrarme desde los lugares que parecen invisibles. Trato de rescatar el amor, la ternura y la libertad como ejes de creación desde mi propio punto de vista. Soy una cantante que viaja sobre la nueva canción latinoamericana fusionada con ritmos tradicionales mexicanos. Tengo en plataformas digitales mi primer EP titulado Mujer Pájaro, del cual se derivan 3 videoclips. Me he presentado en recintos y festivales importantes dentro de la Ciudad de México, como el Festival Cantares, Radio Educación, Canal 11, el Teatro Helénico, entre otros. He obtenido apoyos del FONCA, Encuentro de Artes Escénicas, y he sido elegida por el Sistema Nacional de Teatros para formar parte de su cartelera de programación. Mi rumbo musical oscila entre el mundo de tallerear, compartir saberes y estar cerca de las comunidades, y la otra parte, arriba de escenarios, creando canciones que hablen sobre lo que me atraviesa, sobre lo que para mí es importante. Bueno, pues yo soy la creadora de estas canciones, la voz de este proyecto. Soy Gabriela Alatorre. Muchas gracias. Boletos de regreso.
Bienvenidos a todos y a todas a esta sección especial de Circuito Fractal llamada Saberes en Circuito. Este es un espacio para compartir con nuestros agentes de industria musical de las diversas latitudes. Estoy muy contenta porque hoy tengo un invitado muy especial. Él es Stefan Kraniewski. Él es un importante agente, programador y director del festival Sud d'Arly en Francia. Debemos aprovechar estos espacios para conocer un poco más del movimiento de los festivales en Francia y saber cómo nosotros, como latinos y como artistas, podemos llegar a participar en uno de estos importantes festivales. De igual manera, es importante conocer esta perspectiva con la que cuentan los diferentes programadores a nivel mundial. Evidentemente, esta conversación, este conversatorio, se va a realizar en francés, pero ustedes tendrán toda la subtitulación necesaria al mismo tiempo. Entonces, pues vamos a empezar. Bienvenidos a todos y todas a esta emisión especial de Saberes en Circuito, de Circuito Fractal. Estamos muy felices de compartir con ustedes la información y las actualidades en relación a la industria musical y a la cultura y sus acciones alrededor del mundo. La cultura, la diversidad y el término de interculturalidad es verdaderamente importante para Circuito Fractal. Gracias por estar aquí. Para comenzar, voy a comenzar hablando un poco más a fondo del festival Sud d'Arly. Entonces el festival Sud d'Arly es un festival de músicas del mundo que hace vibrar el corazón de Arles en Francia cada verano desde hace 20 años. El festival nació en esta ciudad en 1996 y espera favorecer la diversidad cultural y musical, tal como es definida por la UNESCO en la Declaración Universal de 2001, y adoptar por todos los Estados miembros a saber la necesidad de salvaguardar el patrimonio cultural de la humanidad para las generaciones presentes y futuras. Así que hoy estoy muy orgullosa y feliz de compartir la palabra con Stefan Kraniewski, programador del Festival Sud d'Arly de Francia, presidente de la Zona Franca, la red de músicas del mundo desde 2018. Él es también vicepresidente del Sindicato de Músicas Actuales y ha sido administrador de compañías de teatro durante algunos años. Y luego, en 2014, se unió al equipo de Sud d'Arly en calidad de administrador, después coprogramador, al lado de Marie-José Justmont, fundadora del festival. Él se convierte en el director de este festival en 2019. Bienvenido, Stefan. Gracias por haber aceptado esta invitación de Circuito Fractal en el marco de la sección Saberes en Circuito. Muchas gracias, Ámbar, de recibirme. Muchas gracias por esta proposición. Me hace feliz poder dialogar contigo esta noche. Il existe de numerosos festivals autour du monde, mais il y a encore Actualmente existen numerosos festivales en el mundo, pero existe aún una perspectiva social muy diversa en relación al debate entre las identidades culturales y las perspectivas dedicadas a la interculturalidad. Este es un diálogo de la diversidad. ¿Cómo es que el Festival Sud d'Arly favorece esos diálogos entre las músicas del mundo entero? Bueno, en realidad no sé si favorecemos el diálogo entre las músicas, pero intentamos servirnos de esas músicas y de la diversidad de esa música para favorecer el diálogo entre los habitantes de un territorio, entre los diferentes públicos que compone el público del festival. El festival nació, como tú lo mencionaste, en 1996. Nació sobre la idea de que seríamos un festival de inmigración, de un territorio de inmigración que ha sido recorrido por diferentes corrientes migratorias. Es decir, la población había llegado con su propia cultura, esta cultura.
Estas culturas las hemos ligado, las hemos respirado y han dejado una huella sobre este territorio. Y el festival ha encontrado, entre otras vocaciones, aquella de revelar esas huellas y de contar la historia del territorio a través de la población que ha vivido en este espacio que lo ha recorrido. Partiendo de ello, Marie-José Josmond, que ha creado el festival, imaginó un formato del festival que permitía comprender mejor la música, de aprender mejor, de dar los códigos a cada uno sobre la cultura del otro. Hablamos fácilmente en el pilar del festival, por ejemplo, del flamenco. El flamenco está allí y es un pilar del festival. La población hispánica que viene de España es muy importante en la región y desde el inicio la asamblea se puso de acuerdo para poder presentar esta expresión de la cultura española en el festival. Pero no se trata simplemente de proponer un espectáculo flamenco, sino de proponer una masterclass, de proponer residencias, de proponer conferencias, de proponer estados fílmicos. Todo iría allí y eso permitiría que el público espectador pueda comprender los códigos para poder vivir de una forma diferente el festival y luego poder moverse y venir con toda esa diversidad cultural, comprendiendo que en el lugar del otro la cultura es tan rica como la nuestra, etcétera, etcétera. ¿Y cómo respondió el público a esta participación de artistas del mundo entero en el marco de Sud Arlis? Bueno, eso es un poco difícil porque el público es diverso. Hay muchas clases de público y el festival tiene por vocación también el hecho de hacer que estos diferentes públicos se encuentren, por ejemplo, con lo que comenté acerca del flamenco. Vamos a poder integrarlos en un escenario, en el Théâtre Antique, porque una de esas grandes cosas en Arles es que tenemos un patrimonio increíble con el teatro antique, con los monumentos antiques, con la Genove de la Edad Media, etc. Entonces tenemos muchos recursos que permiten recibir artistas en condiciones excepcionales. Pero claro que sí, es por eso que Arles está ubicada en la zona mediterránea con toda una historia muy grande destacándose en cada lugar del patrimonio de la ciudad. Totalmente. Y se encuentra finalmente la historia del lugar, finalmente de inmigración, de cruce de culturas. Los romanos hicieron de Arles una ciudad y una capital que al final se vuelve una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Y hemos guardado esos vestigios y hoy en día seguimos explorando. Tenemos la suerte de poder disfrutar de ese movimiento para hacer conciertos. Y en el Teatro Antique vamos a poder ubicar fácilmente un concierto de música flamenco, con un concierto de música de Argelia, por ejemplo. Eso claramente hablamos de un encuentro, pero no solamente de músicos, sino también sería la ocasión para reunirse en el festival y dialogar, y por qué no, de imaginar proyectos y hacer que el público se reencuentre y que los que vienen a descubrir el artista de flamenco que programamos puedan encontrarse con los que vienen con el artista de Argelia. Estamos trabajando sobre ese resultado. Y pues después, ¿cómo se realiza la programación? Desde el público. Es un trabajo donde hay que darle la confianza al público y que ellos aprendan a confiar en nosotros. Es hacer comprender al público que encontrarán a través de nosotros algo bien buscado. No sabemos todavía si ellos van a amarlo, pero sí sabemos que bien buscado, y partiendo de ello, la relación se construye en 2, 3, 4 años, 10 años, 20 años, y al final de esos años es donde podemos encontrar sobre la verdad, sobre el hecho de que los públicos vendrán igual si no conocen el line-up del festival, solamente porque vamos a hacerles descubrir las cosas que no sabemos aún si ellos las van a amar. Es una cosa más bien relacionada a la educación del público, porque está muy ligada a conocer la música del mundo, así como la participación, y esto es muy importante porque hace falta crear la necesidad del consumo de la música y de entender que hay una música que se necesita compartir
y que allí hay un componente de educación. Pero claro, eso es fundamental. Es lo que decía durante el festival, en el tiempo de encuentro entre los músicos, pero entre el público, para que el público comprenda mejor la puesta en marcha en el contexto de la creación. Crear también los tiempos de encuentro entre el espectador y de las otras medias que pueden ser recursos fílmicos, especialistas en periodismo, los etnomusicólogos que vienen a explicar la puesta en marcha y que van a dar la llave a los espectadores para que tengan una visión completa según el espectáculo que nosotros proponemos. Y seguidamente el espectador deberá tomar esos elementos o no. Por ejemplo, un espectador podría decir, bueno, yo me voy a la música colombiana porque eso me interesa, esa dinámica es la que quiero potenciar, y yo no me pongo a revisar cuál fue la puesta del artista anterior o qué me cuenta de la cultura o de sus aspiraciones. Le damos la elección al espectador de poder ir más allá de comprender los códigos de la disciplina, de la estética que le proponemos. Seguidamente, esa música que tomamos seguidamente, esa música que tomamos cuando hacemos la promo del festival es difícil de etiquetar porque las músicas del mundo es una apelación que es extremadamente etnocéntrica. Se refiere muchas veces a la música que es externa a nosotros. Por eso, cuando hablamos de world music, son las músicas que se tocan desde Ars, desde Francia, y evidentemente no son aquellas que se tocan fuera o en Bogotá. Es inclusive extremadamente engañoso usar ese término. Más bien nosotros, para evitar la dificultad, tenemos la costumbre de decir que son las músicas que se inspiran del patrimonio. Es dar una respiración en el patrimonio, un patrimonio material, un patrimonio histórico, geográfico, un patrimonio a imaginar. Puede ser, pero en todo caso son esas músicas que inspiran del patrimonio evidentemente material. Partiendo de ello, eso nos ha proporcionado desde el principio material extraordinario para ir al encuentro a lo largo de todo el año en todos los sectores, en todo el territorio. Por lo tanto, el Festival Sud en Arts no es solamente una acción muy visible que se hace en julio durante 7 días. Nosotros vestimos toda la ciudad, recibimos 50.000 personas, 50.000 espectadores, incluyendo los artistas, etc. Pero paralelo a ello y más allá de ello, es toda una acción llevada hacia todo el año, donde vamos a llevar talleres de danza, de canto, talleres de sensibilización, talleres de radio. Esa es la fuerza que nos da la música del mundo para poder volver a tejer el vínculo entre la población, tejer el vínculo entre los habitantes de diferentes sectores de Arts. Evidentemente es un festival que se pone en marcha a lo largo del año. No solamente una intervención, no es solamente una acción cultural. Hay más bien una apuesta a lo largo del año, y es importante porque se salvaguarda el proceso, y eso es importante de lograr para los agentes de la industria musical, crear esa cuestión de la educación y sobre todo ligarla al reconocimiento del patrimonio, por supuesto. Por eso es que se dice que ese festival pone en alto la cultura mediterránea del sudeste de Francia. Entonces, ¿piensas que esta unión entre la cultura, la música y el patrimonio puede ser importante al momento de crear estrategias de desarrollo? Por ejemplo, patrocinios, subsidios del gobierno para financiar proyectos culturales. Sí. Evidentemente puede ser una unión pertinente, un matrimonio feliz. Voy a ilustrarlo con un ejemplo muy concreto. Hicimos una lección hace algunos años de desarrollar algunos videos, y en esos videos habían 3 entradas. Uno, la del artista, el artista creador, que invitamos a equipar un lugar de la ciudad de Arles. Esa es la segunda entrada. 2, equipar un lugar patrimonial de la ciudad de Arles. Les voy a dar un ejemplo, el que se me viene a la mente muy seguido, el Teatro Antique. El L'Air de l'Escop es un lugar de la ciudad
arlesiana que ha sido usado por el Imperio Mongol, y la tercera entrada es el festival. Eso quiere decir que proponemos un proyecto que va a permitir reunir público que se interesa por el patrimonio, otro público que está interesado en el artista y el público interesado en el festival. Eso quiere decir que una parrilla de programación que alrededor de una misma proposición, pero viene de tres direcciones diferentes, pero hay un público en común entre los tres sectores, y que verdaderamente la idea es poder lograr crear esa sinergia entre el patrimonio, los artistas y la imagen del festival. Evidentemente el festival nació en ese universo y busca nutrirse de ese patrimonio, ya que cuando programamos los artistas pensamos inmediatamente sobre cuál escenario podríamos ubicarlos y en cuál no. Y detrás el argumento que soporta el trabajo a la hora de buscar un patrocinio o sponsor o de apoyos, realmente algo extremadamente importante, porque al momento en que vamos a buscar algo de una empresa, en el caso nuestro, tendría más allá de un valor, de apertura, humanismo, de compartir, de excelencia que podemos tener en el festival, por lo que evidentemente esta voluntad de compartir una imagen, de asociarse a una imagen y a la vez a la del festival, pero de igual manera esta que trae el patrimonio en sí mismo, y este es el argumento suplementario para un festival como el nuestro, de poder apoyarse sobre una imagen asociada al patrimonio. Sí, exactamente, ese es el matrimonio feliz del que habías hablado. Entonces, vamos a continuar hablando un poco sobre las características de los artistas que se toman en cuenta a la hora de seleccionar los artistas que van a participar en el festival. No entendí bien tu pregunta. Ok, quiero preguntarte sobre las características o las cosas que se revisan a la hora de elegir los artistas, como lo que se necesita para hacer la clasificación. Bueno, es un ejercicio que toma tiempo, evidentemente, como todo ejercicio. Programar un festival como el Suds toma su tiempo, por lo que, como dije, es un festival multisits. Esto quiere decir que tenemos una decena de escenarios repartidos en la ciudad. Entre todos esos escenarios tenemos 3 escenarios en los que se debe pagar. Lo que quiero decir es que, a la inversa de otros festivales, nosotros debemos encontrar público para cada uno de esos escenarios. Entonces, a la oposición de los modelos de festivales está el festival multisits y el festival monosits, con un sitio único, y tiene sus ventajas de una clasificación única. Entonces el espectador viene, paga su entrada una vez y enseguida disfruta de todo el espectáculo. Nosotros tenemos esa dificultad y esa suerte, diría yo, de tener que buscar el espectador para cada escenario. Entonces, partiendo de eso, la dificultad está en lograr conservar un equilibrio que venga y que esté enfrentando la actualidad. La idea de promover un tipo de programación es de darse cuenta de aquello que forma la actualidad. Si nosotros debemos hacer un alto sobre la imagen hoy, ahora sobre la música del mundo, ¿qué es lo que el mundo nos ha dicho con respecto a la música? Y hará falta que nosotros podamos encontrarla en la imagen de la programación, ¿de acuerdo? Lo sabes, es un equilibrio entre los diferentes continentes, entre las estéticas urbanas y la estética tradicional. Esto va a ser un equilibrio entre las mujeres y los hombres de todo
todo un conjunto de equilibrio, de cosas que hacen que tenga una programación que venga completa, equilibrada y con respeto de todos esos equilibrios. No estamos pegados a una lista para ir checando, sino que estamos más ajustando a esto de sentir. Pero eso contribuye a la elaboración del festival. Entonces, para obtener ese equilibrio, hemos elegido los grupos en un doble movimiento. Estar seguros de que el grupo ha llegado a un cierto nivel de madurez, que la exposición a nuestro festival tendrá un efecto multiplicador. Eso es importante. Nosotros somos conscientes, como los festivales de manera general pueden tener un efecto catalizador sobre la carrera del artista, una exposición mediática bien concentrada y que puede ser muy fuerte. Tel que le nôtre et tel que le nôtre. Ça, c'est une chose. L'autre mouvement, c'est choisir un groupe à partir du moment où on aura eu un faisceau de preconización, de cierta manera. Entonces, la idea de poder ofrecer esa escena para los grupos que efectivamente pudieran beneficiarse de eso, cómo optimizamos y cómo ellos pueden optimizar la exposición a un festival tal como el nuestro. Eso es una cosa. Y la otra es elegir a un artista a partir del lugar que tendríamos y darle un fair fox de preconsignación, un empuje de recomendación, por lo que tenemos un agente con el que tenemos la costumbre de trabajar y que nos propone los grupos, y paralelamente ponemos a sonar esos grupos en 2 o 3 radios que escuchamos regularmente, y entonces la programación de ese grupo en el festival va a estar prescrita. En ese caso hablo de los grupos emergentes o que no son muy conocidos o que no tienen un gran público en Francia, y hay unos 2 o 3 Firefox que se usan y que nos hacen comprender que lo nuevo ha venido en relación a esos grupos en el marco del festival, por lo que hay espacio para grupos emergentes o aquellos que no tienen un gran público francés. Entonces vamos a esperar que las cosas se muestren suficientemente y eso se ha puesto para que podamos presentarnos de manera que podamos tener el elemento detonador de otras cosas en un desarrollo del grupo. Aunque el elemento central del festival sea la música, vemos que también hay unos dominios culturales como la danza y las masterclass. ¿Cómo es que el festival se interesa en hacer esta mezcla? Bueno, sobre escenas solo programamos música, pero por el contrario, tú tienes razón. Hemos tenido desde el inicio las ganas de ofrecer residencias masterclass que permitan, o más bien, que vienen siguiendo ese curso, que vibren con el festival, evidentemente. Desde el interior, son talleres que van a permitir dar opciones de seguir un masterclass, por ejemplo, el acordeón. ¿Qué es lo que tenemos recientemente? Qu'est-ce qu'on a eu récemment? Rap, hip-hop, je crois. Oui, tout à fait. Rap, hip-hop, complètement. Rap, hip-hop, sí, definitivamente, completamente, pero también la danza de Brasil, y son cursos que van a durar 1 hora, hora y media, 2 horas, 4 horas, y están dirigidos a personas que vienen de toda Francia y que se realizan a lo largo de la semana. Eso hace que ellos tengan la oportunidad de vibrar con el festival de una forma diferente, de practicar algo al tiempo que asisten al espectáculo. Entonces, muy rápido, eso hace parte de esa educación de la que hablamos al inicio. Y de esa educación cultural que nos lleva a entender cómo esa disciplina, esa estética, nos da los materiales para acompañar y conocer la cultura del otro. Bueno, Estefan, antes de haber tomado el puesto de programador y director del festival, tú has conocido los negocios dentro de un festival, como la tesorería, la administración. Partiendo de eso, cuéntanos, ¿cuál es la clave del éxito de Suds Arts? La clave del éxito, yo creo que hay muchas. Es un festival que refleja su ciudad. Es un festival extremadamente basado en sus fundamentos y sus fundamentos desde su fundación. Es un festival que ha querido a la vez, para mí,
reflejar una gran fiesta popular de la ciudad de Arles. Falta ver que es una ciudad al sur de Francia y es una ciudad de cultura romántica. Por ejemplo, el Tour de Rhône hay a su vez un número de ferias, de encuentros populares que llenan la totalidad de la ciudad y son extremadamente coloreados y festivos, por lo que es una de las dimensiones. Por otro lado, en Arles hay otro festival grande que se llama el Festival des Rencontres de la Foto, el cual muestra la creación contemporánea en tanto a fotografías. Y finalmente, con la distancia, el festival Sud à Arles se muestra como una síntesis de estas dos expresiones culturales arlesianas. De un lado, una feria y al otro lado, un festival con miras internacionales que enfrenta la creación contemporánea. Entonces, una de las claves para tener éxito o de haber tenido éxito en esa síntesis, es esa síntesis. La otra clave es permanecer de cara sin dar marcha atrás, programar la música del mundo aún en la actualidad y desde el principio haber puesto a la música del mundo como una estética, de alguna manera tener la razón antes que todo el mundo, porque hoy lo vemos en todo el mundo, la música del mundo está por todos lados, está en el festival de jazz, en el festival de rock, en el festival de electro, podríamos decirlo de manera positiva, pero también negativa, aunque aborda esa música que no es de variedad internacional. Son más bien esas bandas que aportan un mensaje de pertenencia, que tiene una historia por contar y un valor a transmitir. Eso finalmente está presente en todo y vemos a qué punto eso comprende la variedad internacional y el hecho de ver cómo los artistas van a poner en ellos sus esfuerzos. Entonces allí el seguir fieles a esa idea y en todos los valores que se entienden, esa voluntad, ese deseo de hacer descubrir las culturas del mundo y la diversidad cultural y demostrar a qué punto la diversidad finalmente nos refleja. Y tú has contado con la participación de artistas latinos al interior del Sud à Arles. Sí, hemos tenido artistas latinos cada año. Por ejemplo, este año teníamos previsto contar con dos artistas de Brasil, Lucas Santana y Flavia Coelho. Hemos tenido recientemente, hemos tenido muchos, Juliana Gross, Bomba Estéreo, Yuri Buenaventura. Yuri Buenaventura dos veces. No es que definitivamente cada año tenemos artistas latinos. Como te dije, Arles es una ciudad fuertemente intervenida porque Arles está al sur de Francia y cerca de Marsella. Arles es una ciudad que tiene 30 kilómetros. En la ciudad de Avignon al este y al oeste tenemos a Nimes. Y Nimes es española y Avignon es italiana. Y Arles es italiana y española. Arles es mediterránea. Arles está rodeada de esa cultura. Arles es extremadamente hispanofílica, entonces cada año tenemos artistas que vienen del continente sudamericano o de América Central. ¿Cuáles son las cosas que no pueden faltar a la hora de ejecutar el rol de programador? Las cosas que no pueden faltar, ¿con qué? Je suis pas sûr de bien comprendre, pardon. Par exemple, les actions qui ne peuvent pas manquer. Por ejemplo, las acciones que no pueden faltar en tanto que programador, las acciones dedicadas a lo artístico, a lo administrativo, pero también al momento de hablar del ánimo o del estado de ánimo, por ejemplo, también con este periodo transcurrido de pandemia. Bueno, en este momento ser programador no está fácil, realmente nunca es fácil, pero al mismo tiempo es un rol muy bello, no puedo quejarme. Lo que sí es cierto es que con la pandemia estamos obligados a
hacer una programación 3 veces por día, porque no sabemos cuál es el público al que podemos recibir, cuáles artistas estarían viajando. Estamos obligados a trabajar con todas esas restricciones. Ser programador implica mantenerse informado, y por eso, o gracias a ello, la numerización de la vida cultural al mismo tiempo ha estado simplificando y complejizando las cosas. Simplificando porque tenemos acceso ilimitado a las redes. Yo puedo saber qué está haciendo el artista, a dónde va, qué está produciendo el año anterior. Puedo conocer los disturbios, bueno, exagero, pero es algo increíblemente extraordinario. Puede ser que un artista en lo más lejano del mundo me haga conocer su más reciente creación por un email, me envía un link y es instantáneo. Con cada proyecto, cuando miro 30 años atrás, es realmente diferente. Es loco. Pero al mismo tiempo, las informaciones a las que accedemos los espectadores también tienen acceso. Es por eso que nuestro rol de espectador ha cambiado poco a poco. También eso quiere decir que el rol de prescriptor, que era sostenido por medios especializados, por festivales especializados, por algunos medios, finalmente es ahora un rol compartido por muchas plataformas. Y está allí para ser aportado por muchos internautas y ser visto potencialmente por todo el mundo. Eso hace que admitamos el hecho de contar la historia diferente para llevar y aportar al mantenimiento de esa línea entre el espectador y el contenido, y se trata un poco de alargar un poco más el espectro y la red de información que está a nuestra disposición. Es un desafío hoy en día, más con esta situación de pandemia global. Habrá una gran diferencia. Ok, ¿cómo es que al interior del festival Sud à Arles ustedes han encontrado un ambiente colaborativo para trabajar sobre todo en este momento? De hecho, tenemos un equipo pequeño, somos 5 trabajadores trabajando todo el año, pero a ese equipo se adhieren 2 personas, quienes se ocupan más bien de los aspectos de logística. Y contamos con Marie-José Justmont, quien es la presidenta ahora de la asociación y que ya no recibe un pago por ese trabajo, pero que continúa trabajando extremadamente cerca del proyecto. Entonces, poco a poco hay muchos proyectos diferentes y siempre está la voluntad de renovar los proyectos, de reinventarse, etc. Entonces, partiendo de ello, cada uno contribuye a la elaboración de un proyecto, y para que ello funcione es necesario que cada uno pueda sentirse comprometido y participar a su manera desarrollando el proyecto. Habiendo hablado del coronavirus, es decir, de la situación de pandemia que nos ha golpeado fuertemente, ¿tú piensas que el consumo musical ha cambiado completamente y esto ha influenciado la forma de programar, sobre todo en el momento de considerar artistas extranjeros, artistas de fuera, por ejemplo? Sí, evidentemente la forma de programar desgraciadamente se modificó. Quiere decir que con esta pandemia nosotros tenemos incertidumbres, tenemos muchas dudas y por lo tanto hacemos un esfuerzo de permanecer controlando esa duda, de limitar esa duda e incertidumbre, y eso será un trabajo de darle prioridad a la programación de artistas con los que estamos seguros de que podría viajar y que podría estar en el festival para este verano. Para este verano yo le di prioridad a los artistas que residen en el espacio arlesiano, porque estoy seguro que ellos podrán estar en el festival y sobre todo que no serán detenidos por razones sanitarias o reglamentarias, que la ruta de viaje no será detenida si algunos festivales cancelan y que el festival de Sud à Arles pueda sostener a los artistas que puedan viajar, incluso si algunos otros festivales de su gira llegan a cancelar. La idea es que Sud à Arles pueda sostener de todas las maneras por sí solo el flujo de viaje de los artistas.
Ese sería el impacto sobre la forma de programar. Sobre el espectador es lo que yo pienso y me gustaría. No sé si pase, pero evidentemente me gustaría. Es que la gente tiene ganas de salir en Francia. No estamos completamente confinados, pero los bares y restaurantes están cerrados desde el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 5 meses. Que los bares y los restaurantes están cerrados, son 5 meses en que las salas de conciertos, teatros, los cinemas están cerrados. Es como en sentido propio una necesidad de compartir juntos y que la gente tiene ganas de salir, de estar de nuevo en contacto en el espectáculo vivante, el espectáculo vivo y de poder vivir esas emociones en comunidad. Si je tenais un cinéma, je Yo serais estaría plus más inquiet. inquieto, Sur un estaría festival de más musique, inquieto je suis si pas très me inquiet. encontrara Je pense que en el même si ça prend medio un peu de temps, cinematográfico, pero esto es un les habitudes festival vont de vite música. revenir et en tout cas, No estoy tan me semble-t-il, preocupado, pues l'ordi est là. tendríamos On a l'été dernier pu la oportunidad de profiter hacer un festival con d'une fenêtre público más et reducido organiser un festival que de réduit par costumbre, rapport à ce qu'il y porque a además d'habitude, tenemos poco évidemment, parce qu'on tiempo a dû para l'inventer inventarlo, et le trabajarlo produire y en très peu de producirlo. temps, mais les gens ont répondu présent, on Pero a la fait gente ha les respondido al spectacles étaient presente. complets Igual et logramos donc hacerlo on sent que reducido l'envie pero est présente. completo con el público que se podía hacer. Sentimos que la ciudad estuvo presente. Existe quizás un interés al interior del festival Sodagle con relación a la sociedad o bien por las luchas de la sociedad a nivel Latinoamérica, por ejemplo, africano. ¿Y de qué forma? Quand je disais tout à l'heure qu'on Sí, programmait deux claro. artistes brésiliens, ce sont deux artistes Cuando decía que programé a dos programmés, artistas de l'été dernier. Brasil para el verano, C'est un eso report, fue c'est un report, pardon. resultado C'est un report de la de programmation aplazarlos en de 2020. Et évidemment que quand on programme deux artistes brésiliens, alors que c'est Sí, Jair claro, Bolsonaro cuando qui est decía président que du Brésil, programé dos on a artistas de aussi, Brasil para on el a aussi verano, quelque chose à esto raconter fue resultado en de rapport avec la aplazarlos en situation actuelle 2020. du Y Brésil. claro, cuando Mais tenemos un artista de la como même la manière, on a Yegros de Brasil, cette année es porque tenemos algo que de contar prévu en une relación soirée, a la j'espère situación qu'elle actual, pourra pero de la se misma manera réaliser, mais une hemos soirée en también partenariat avec SOS gestionado Méditerranée. una SOS Méditerranée, asociación qui est con la zona une SOS ONG, Mediterránea, que es qui, una ONG qui sauve des vies que salva en la mer vida Méditerranée. en el mar Mediterráneo, Qui va, que salva c'est vidas ça, c'est ça. de los C'est ça, migrantes, qui sí, veulent traverser la mer exactamente, Méditerranée pour venir se réfugier en Europe. que quieren atravesar el mar Et Mediterráneo qui malheureusement para venir a échouent refugiarse pendant en leur voyage. Europa y Et donc c'est que ce bateau, le bateau de SOS Méditerranée qui va venir desgraciadamente se à hunden en leur el secours. viaje y entonces es el Le barco de festival la depuis le ONG début el que va a laisse la llegar a place ayudar. et à Entonces cette nuestro festival lecture desde el géopolitique inicio de da la ese musique. espacio a las On s'inscrit lecturas complètement dans cette, geopolíticas dans cette, de la dans cette música. optique-là. Nos metemos de cabeza en ese tema. Sí, esta es una problemática que compartimos como todo el mundo, porque aquí en Latinoamérica hay migrantes y en Europa es la misma cosa. Es algo común, es algo parejo. Entonces, evidentemente, sí hay un interés con respecto a estas problemáticas sociales. Además de todo, con toda esta situación de pandemia global, hará falta renovarse. ¿Tú crees que habrá un desafío importante a nivel de industria musical que impacte la programación, pero también la creación de los artistas? En France, on est encore une fois assez privilégié. Sí lo creo, pero de todas maneras en Francia nosotros somos privilegiados. Hay varios sistemas que protegen la vida cultural y los derechos de los artistas. Pero ese sistema no siempre existe para todos, por lo que sé que en otros países ciertos artistas que podían vivir hasta el momento presente de su arte ahora no tienen otra cosa que, por necesidad, reinventar su carrera y de elegir otra ocupación, porque no pueden tener otra opción de disiparse para poder alimentar su familia y de vivir simplemente, por lo que me temo que los más débiles no resistirán a la pandemia y eso se traduce en una forma de precariedad, de la creación de los términos que se puede traducir en pobreza.
Yo tengo confianza en la creatividad, a igual que en los artistas y las creaciones que continúan. Los artistas continúan existiendo, pero ellos tendrán siempre el medio, la forma para hacer su arte, demostrar su producción. No lo sé, insistimos incluso en pandemia, y hay un fenómeno de concentración que es muy preocupante, y las multinacionales que invierten millones de dólares en la música con el riesgo de sacrificar el plano completo de la diversidad cultural. Tengo miedo de que ese fenómeno con la pandemia se acelere. Ese es uno de los miedos que tenemos. En países como Francia casi llegamos a preservar las cosas culturales, pero en ese caso, de los demás países no creo. Los franceses han podido tener confianza en el proceso de vacunación, por ejemplo, como algo que les genere confianza para mejorar el sector de la cultura. ¿O crees que no hay alguna respuesta clara del gobierno francés alrededor de la situación? Yo creo que la vacunación está intentando cambiar las cosas y que cada uno es consciente de que hasta que la vacunación no llegue a cierto nivel, no podremos tener la vida normal. Entonces, tanto antes que teníamos una resistencia a la vacunación, como ahora que sabemos que eso llevará a otros procesos y que la vacunación va a terminar a ser de responsabilidad de la mayoría de los franceses, y muchos tienen la duda de que no podamos volver a un modo de vida normal, por lo menos deseable. ¿Nos puedes contar tu experiencia haciendo la producción del festival en plena urgencia sanitaria de la pandemia global en Francia? ¿Cómo es que manejaron la situación y cómo es que viviste esa situación desde tu rol? C'est très intéressant. C'est évidemment très intéressant, c'est extrêmement stimulant. Eso fue muy interesante y fue muy enriquecedor, como lo decía. Y a la vez una apuesta de preguntas cotidianas de la programación, y teniendo que producir, porque nadie sabía en 3 meses qué tipo de público íbamos a recibir, cuántos, y la misma pregunta para los artistas. Había esa incertidumbre que ensayamos de controlar, de reducir al máximo para poder proponer algo. Y en el caso de una muestra poder desplegar de forma diferente, pero tratamos de definir la base que pudiera existir, así fuera pequeña. Eso por programación. Pero después es pensar cómo vamos a considerar el evento después de 1 año hasta el día actual. Y como me lo recordaste al inicio, yo soy vicepresidente de una red nacional, y esta investidura o ese puesto allí me permite ir a la fuente de información. Es importante, aunque también de estar comprometido con los procesos de decisión que esperamos hasta reflexionar las políticas culturales en favorecimiento de la cultura y de los artistas, y de una liberación de condiciones de recepción de lo público y de artistas, y que eso significa después de 1 año es que el colectivo apareció, y eso fue más que necesario. Tenemos un colectivo, y un colectivo que después de 1 año compartimos una gran cantidad enorme de información con los colegas y muchas operaciones, así como también las operaciones en común. Nos reunimos y cruzamos mucho para compartir experiencias, pero por supuesto el colectivo es esencial. Y ese fue uno de los recursos de esta pandemia, y es la importancia de ese colectivo, de sus acciones comunes, de este camino, de todo lo que nos refleja finalmente. Y evidentemente en este colectivo somos muy diferentes, muy diversos, a la imagen de programación, a la imagen de la diversidad cultural, pero lo que nos parece más importante es lo que nos permite estar unidos, enfrentando a esta pandemia y todas las incertidumbres y de todo el peso que nos pone. El festival se llevó a cabo el año pasado. L'an dernier, on a fini par annuler le festival en mai.
El en año mai en pasado disant, terminamos le por festival tel anular qu'on el l'avait festival en imaginé, il mayo. pourra pas avoir lieu. En Parce que mayo, le diciendo festival que tel el qu'on l'avait festival, imaginé, tal como on lo avait des hemos artistes qui imaginado, venaient no d'Ouganda, tendría il y avait des lugar. artistes qui venaient Habrían du Pérou, artistas il y que avait des venían de artistes du Gambia, Brésil, habían etc. artistas que venían de Ça ne Perú, de pourra pas exister. Brasil, Donc en mai, on etc. a fait le choix de dire, Y eso no podría on peut pas existir, por lo que vous tuvimos que accueillir comme on elegir. avait prévu de No l'accueillir, on peut pas podemos accueillir les artistes recibirlos qu'on avait prévu como d'accueillir. habíamos Donc, previsto on annule. recibirlos, Mais entonces un mois plus tard, cancelamos. la situation s'améliorait un petit peu, donc on a dit, Pero un año on más a tarde la quand même situación rendez-vous mejoró avec un notre poco, public. entonces On a dijimos faire un igual, festival, c'est tenemos une una triple cita con el responsabilité, público en fait. y hacer un C'est une festival es una triple envers, responsabilidad. notre public, envers le public. Es una En général, envers les responsabilidad habitants, delante de nuestro C'est une público y responsabilité sobre envers la los filière. habitantes. Tous les artistes qui Es una comptent sur le responsabilidad con el festival pour montrer sector leur y con création. todos los La création sur artistas laquelle ils que travaillent depuis 1, cuentan 2, con 3, el 4, festival 5, para 10 mostrar ans sus des fois. creaciones. Ils comptent La sur nous. creación Alors, pas que sobre sur la nous, que heureusement, trabajan mais ils después comptent sur de nous hace aussi pour pouvoir la 2, monter. 3, Et 4 c'est años, également 5 une años, 10 responsabilité años. vis-à-vis de notre territoire. Ellos cuentan C'est con nosotros felizmente, un pero festival comme le cuentan con nôtre, il a des nosotros. retombées économiques. Y es Il una a, au-delà des responsabilidad retombées de cara a économiques, nuestro il va faire du territorio. lien, il va Es faire du cierto bien que sur un un festival territoire, il como va el faire du bien nuestro à un puede territoire, il va tener sus nouer des caídas liens entre les económicas. populations, entre les Más habitants. allá de las Donc voilà, caídas c'est cette triple económicas, va a hacer un responsabilité qui s'est bien sobre imposée à el nous l'an territorio. dernier. Va a mover el On l'a en tête vínculo depuis entre la longtemps, mais población, entre depuis le los début, habitantes, mais por l'an lo que es dernier, una après triple avoir annulé, responsabilidad on est que se finalement, on a que se finalement fait le choix impuso de dire, sobre nosotros on el va año remonter pasado un festival qui ne ressemblera pas à y la celui que qu'on avait prévu tenemos forcément, desde el inicio, qui pero el año respectera les pasado, fondamentaux. después Il de sera haber plus court, il y cancelado, aura moins de hemos monde, il y aura des elegido artistes qui viendront de remontar moins el loin, festival, mais au moins, on que sera no se présent. parece a On va nada de honorer le lo que rendez-vous habíamos qu'on a pris planeado, avec que le public, respetará sus avec le fundamentos, territoire et avec será les más artistes. corto, Et tendrá ce festival menos qu'on a gente, organisé sur tendrá 3 jours et artistas demi, que vendrán de en más l'espace d'un cerca, mois, pero estaremos mais qui a presentes y aussi vamos a illustré, je tener parlais esa tout à l'heure du cita que collectif habíamos et tenido de con el de público, cet élan el et de territorio ce y los besoin de collectif artistas. qu'on avait Y es un depuis 1 an. festival que Eh bien, organizamos para 3 monter un días festival en un mois, qui en avait el pour espacio ambition de eh bien, un de mes, respecter les pero fondamentaux que ha qui mostrado sont la les nôtres, imagen c'est-à-dire de montrer la del création colectivo des del que musiciens, hablaba hace un rato, cette y diversité esa culturelle, necesidad de de colectividad donner de à la comprendre que un peu le monde qui nous hablaba entoure. Eh desde bien, hace un año il a para pu montar se un festival réaliser que par la respeta solidarité, nuestros la grande fundamentos y solidarité, la permite grande mostrar la générosité creación de des músicos artistes, del mundo, des la professionnels, des diversidad journalistes, cultural etc., y de hacer etc. Et comprender donc ça a eu al lieu, mundo que il a eu nos lieu, on rodea, en est fiers. que fue Il realizado y a eu por du la monde generosidad partout. y solidaridad On de a eu aucun artistas, cluster. periodistas, Donc, gente del voilà. À sector partir de là, on sait, y por eso tuvo ayant fait lugar. ça, dans Estamos l'urgence, orgullosos, qu'on pourra, aunque cette no année, pudimos tener ningún organiser clúster, une pero nouvelle será édition así ici. como este año podremos Y tener los una nueva artistas que versión vont del evento. participer dans l'édition Y los dernière, artistas que han participado de esa edición pasada han sido artistas latinos que viven en Francia o cuáles artistas. Oui, il y avait. Alors, c'était. On a eu Dom La Nena, qui est d'origine brésilienne, mais qui vit en France. Sí, avec, hemos Rose tenido Bystander. a Lema, Nous avons que es de eu, origen brasilero, Vincent pero que Segal vive et son en duo avec Francia, Balaguer Sissoko. con Rosemary Balaguer Sissoko, Stanley. qui, malheureusement pour lui, Hemos était tenido bloqué, a qui est Oumou malien, Sangaré, mais qui était bloqué en France. a Voilà, donc on a eu Sariko ensuite, Joum ça a été Diao, aussi que es de l'occasion, Mali, pero il que faut quedó le dire, bloqueado de en Francia. valoriser Entonces toute la hemos tenido diversité varios, culturelle pero vale la qui est pena présente et decir qui que existe sur esta notre fue territoire. la C'est ocasión aussi rappeler para favorecer toda que la diversidad ces cultural que está migrations, que presente ces y que échanges existe sobre culturels, nuestro eh bien, territorio. ils ont Y también ensemencé recordar que la estas création en migraciones France, e et que intercambios la musique culturales aujourd'hui dans notre pays, están elle ne ressemblerait influenciando pas à ce qu'elle est sans influenciados tous en ces Francia échanges, y sans que la tous música ces hoy en día croisements, en ces nuestro país hybridations no reflejaría avec, todo lo avec que des ella artistes es qui viennent du monde sin entier. estos intercambios, Donc, estas ça a été hibridaciones une con los édition artistas pour que vienen rappeler del de mundo manière très entero, forte, por lo que fue un momento para ce message. recordar de manera muy fuerte este mensaje. Ok. Et pour toi, c'est une question étonnante. Ok, te voy a hacer una pregunta sorprendente. ¿Es fácil llegar a ocupar el puesto de programador de un festival de tal magnitud como el Sud Atlas? ¿Es algo fácil, difícil? Être programmateur, c'est No sé si es fácil o difícil, pour être programmateur, il faut réussir à comprendre les pero enjeux. para à ser comprendre que les programador enjeux ne hace sont pas falta que comprender artistiques. que las Les luchas enjeux, no comme je son le más disais, comme je viens de le que dire,
culturales y artísticas. Y esos asuntos, como lo dije, deben contemplar a los festivales. Ser programador es comprender los asuntos del festival y que el festival pueda compartir con el territorio y con el sector. Entonces, ¿qué es lo que el festival representa por el territorio? ¿Qué es lo que el festival representa para el sector y para el espectador? Hace falta aceptar que el acto de programar no deberá responder más que a una lógica artística. Estamos sobre lo cultural, estamos sobre cosas transversales, largas. Ok, dis-moi. Non, je branche mon ordinateur, sinon on va tomber en panne. Ok, Se va a descargar el computador para conectarlo. Ça y est. ok. J'ai eu un autre doute parce que je ne comprends pas très bien. Quisiera que me explicaras un poco más sobre la participación de los artistas emergentes para aclarar mucho más esto, que no lo entendí del todo. ¿Hay posibilidades? Oui, bien sûr. En fait, le festival, il est... Alors, Sí, por supuesto. Lo que debemos ver cuando hablamos de músicas del mundo, al igual de la cabeza del cartel, el headliner, nosotros podemos tener un artista cabeza de cartel que no necesariamente sea un headliner en Francia. Esa es la primera cosa. La noción de cabeza de cartel es muy relativa y en todos los dominios que le siguen a las músicas del mundo, ya que puede estar muy localizada. Y tenemos esos tres escenarios en los cuales vamos a intentar poner artistas de todos los estados de desarrollo, artistas en cualquiera de los espacios musicales, y los podemos ubicar en espacios tales como el Teatro Antique, en donde podrían compartir escena con los cabeza de cartel. Entonces estarían juntos artistas emergentes y cabeza de cartel, por supuesto. Y eso hace parte de... Esa es nuestra misión. Una forma de apoyar al artista emergente en este espacio y de apoyar el sector. Encontrar los artistas emergentes que acompañen también a la cabeza del cartel. Claro, y favorecer sus caminos musicales y profesionales, tal cual. En tu opinión, ¿cuál será la fecha estimada para volver a la normalidad? En Francia esperamos retomar la normalidad en junio. Aunque sabemos que esto no será normal. Tenemos esa conciencia, ya que esto no será normal. No sabemos si podremos organizar conciertos totalmente. Con público reducido, medio. Tout ça va être encore d'actualité, je le crains, jusqu'à la fin du mois. Más bien yo diría que al final de verano. Jusqu'à la fin de l'été. Jusqu'à la fin de l'été. La fin de l'été, de cette année. Oui. Après, on espère que le vaccin aura fait son œuvre, qu'il n'y aura pas de nouveaux variants. Sí, esperemos que la vacunación haga su efecto y que podamos volver a la normalidad. ¿Tienes algún consejo para los artistas latinoamericanos que están interesados en llegar a Francia y compartir su música? Evidentemente es identificar bien las redes, identificar los festivales como el Salón Internacional, Eurosonic, el Transmusicales de Rennes, por ejemplo, y su programador tiene tiempo. Este último es
C'est un festival qui est réellement prescripteur. J'espère que les Sud Arles en sont également. Après, évidemment, comme je le disais précédemment, être programmé dans un festival. Ese último es realmente bueno, pero diría que ser programado en festival se vuelve una realidad, encontrando a alguien que los represente en Francia y que pueda mostrar su música y encontrar un festival, el trans, el sud, el que sea pertinente. Para reunir varios agentes profesionales es también tratar de hacer varias cosas, un ensamble de cosas. C'est aussi être sans pour autant faire au contraire de concessions sur sa propre création artistique, mais c'est aussi avoir conscience también hacer conciencia de la época cultural, del ambiente artístico y el ambiente cultural sobre el que esta música será propuesta. Pero también diría yo que es el resultado de la madurez, entre otras cosas, que permitan a los grupos entrar y de los procesos naturales, diría yo. Y ahí, además, tenemos muchos debates sobre la pertinencia de programar un grupo solo por una fecha. Hay de hecho un movimiento de lucha en contra de esa idea de que hacemos venir a un grupo solo por una fecha. No puede ser. Hay un movimiento que se inquieta por eso. Eso quiere decir organizarse para tener 2, 3, 4 conciertos por lo menos para poder amortiguar los gastos económicos, pero también para evitar los impactos ambientales, tiquetes aéreos. Gracias por haber discutido un poco en el marco de Saberes de Circuito. He sido muy feliz de compartir contigo, el poder conocer tu trayectoria y compartir contigo y ver tu interés alrededor de la cultura y de la música, porque Circuito Fractal es igual una plataforma para artistas independientes que se interesa en la cultura y en los diálogos interculturales entre los diferentes países del mundo. Creo que tenemos algo en común. A ustedes, muchas gracias por estar pendientes. No olviden el concierto streaming Circuito Fractal, que se realizará el 27 de marzo a las 19 horas de Colombia, a las 18 horas de México y a la 1 de la mañana en Francia. Gracias, hasta la próxima. Hasta pronto.